Buscar a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Salmo 104, 4. Amén. Amén. Que el Señor nos abra los ojos del entendimiento y del corazón para siempre buscarle y verle a Él. Sí, amén. En su espíritu. Amén. 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 Damos la honra y la alabanza a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Dar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Yo quiero verte. Guarda, hijo mío, el mandamiento
de tu padre y no dejes las enseñanzas de tu madre. Proverbios 6:20. Danos, oh Dios, un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar. Gloria a Dios. Que sea nuestro Padre dirigiendo nuestros hogares y reinando Él. Amén. Danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya sabor a hiel, donde en su ambiente solo haya miel. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la madre con devoción sepa mostrarnos su compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiere ver, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Amar solo a Dios, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti y no mirar atrás. Cualquier circunstancia que nos aqueje o veamos o que nos haya truncado, veamos hacia el frente, que Dios tiene control. Amén. Amén. Gloria a Dios. Solo a ti, Señor, solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor,
Lucas 8, del 40 al 55. En la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ningún había sido curado, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que estaban con el maestro: la multitud te aprieta y oprime, y dices que quién es el que te ha tocado. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por causa de que había sido tocado y cómo al instante había sido sanada. Hija, tu fe, y dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de los principales de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temáis, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Todos. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Gloria al Señor, hermanos. ¿Se pueden sentar? Gloria al Señor, ¿verdad? Pedimos, oh Señor, tu santo nombre. Suplicamos, oh Padre, la dirección de tu Santo Espíritu, oh Padre, para que sea tu Santo Espíritu el que habla a nuestros corazones, y que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, oh Señor, a vivir, Señor, tu palabra. En el bendito nombre de Jesucristo, Señor, suplicamos estas cosas. Amén. El padre que debo ser para mis hijos. Así hemos titulado este mensaje. Y claro, leímos el pasaje allá en Lucas capítulo 8, versículos 40 al 55. Y si ustedes se han dado cuenta, lo que más se habla o se pone más atención es a la mujer que tocó el manto de Jesús, y se dice pocas palabras de Jairo, al principio y al final. Pero ¿por qué razón están estos dos acontecimientos en el mismo pasaje? ¿Por qué no podría haber estado el uno aparte del otro? El Señor lo sabe. ¿Por qué? Porque seguramente podemos sacar, claro, de toda la palabra podemos sacar enseñanzas, por supuesto, pero seguramente podemos sacar enseñanzas de un evento para aplicarlo en el siguiente evento, ¿cierto? Y seguramente esa fue la intención del escritor sagrado, guiado por el Espíritu Santo. Y bueno, vamos a ver qué el Señor nos enseña en esta su palabra. Escuchaba ayer a la hermana María Antonieta que decía, y esta mañana también escuchaba a la hermana Nelly diciendo que más importancia
verdaderamente se da al Día de las Madres. Y decía la hermana María Antonieta que sí, verdaderamente no se encuentran muchas cosas referente al Padre. Y justo esto era lo que yo tenía en la escrito. Verdaderamente, sí, verdaderamente, porque más atención se pone al Día de la Madre y poco se habla del Día del Padre. Hermana Nelia decía que solamente hay unas pequeñas cositas referente al Padre, pero para el Día de la Madre hay muchas, innumerables cosas. Y está bien, especiales, por supuesto. ¿Cierto, hermana María Antonieta? Especiales, sí. Y se hacen cosas especiales. Inclusive hasta rosas se les da a las madres. ¿Por qué no se le da rosas al Padre? Se podría darlo, ¿no? Flores, pero no se hace. ¿Por qué? Pero bueno, miren, alguien preguntó a un grupo de jóvenes ahí, a los varones, dice, ¿quién de ustedes, a ver, alce la mano, quién de ustedes quisiera tener una esposa con las características de vuestra madre? La mayoría, el 99% alzó la mano, respondiendo de una forma afirmativa de que sí, verdaderamente eso quisieran. Pero después la misma persona dice, bueno, ¿cuántos de ustedes jovencitas quisieran tener un esposo con las características de vuestro padre? Ninguna levantó la mano. Y se limitaron a estar callados. Qué golpe tan duro, ¿no, mi hermano? Qué golpe bajo, sí. Pero es que, aunque no lo querramos creer, lamentablemente así sucede. Hay muchos hogares que solamente tienen una figura, ¿cómo? No quiero decir paterna, porque una figura en el hogar, y esta figura es la madre, verdaderamente. Porque lamentablemente, muchos varones huyen de la responsabilidad o son poco responsables, medianamente responsables. Pero la madre verdaderamente, con ese corazón tan grande que Dios ha puesto, claro, no estoy hablando de todos los padres, por supuesto, ciertos padres no, porque sí hay padres, por supuesto, que sí están juntos con su esposa y verdaderamente son el padre que los hijos, la figura paterna que han sido que el hijo quiere tener ahí. Pero por lo general hay madres que solamente crían a sus hijos. Y el padre muchas veces lamentablemente cree que con dar cierta cantidad de dinero ya cumplió. Pero el dinero, aunque es importante, pero más importante es la figura paterna, el ejemplo, el que el padre juegue con sus hijos, el que el hijo crezca con ese sentido de seguridad, porque tiene a papá y mamá juntos. Y sí, por supuesto, de vez en cuando hay sus cosas, pero todo se allana. Pero claro, porque hay algo especial seguramente en ese papá y mamá, por supuesto. Pero miren, inclusive en la palabra se habla de muchos padres. Se habla de padres, algunos buenos padres como Abraham, Job, Jacob, Josué. Y se habla mucho de estas personas. Mismo Job tiene un libro completo, ¿no? El libro de Josué. Génesis habla de Abraham, casi todo, por lo menos los primeros 20 capítulos, 25 capítulos, ¿no es cierto? Pero también hay otros padres que solamente aparece una vez
Tal es el caso de Jairo. Sí, lo dicen los 3 evangelios, Mateo, Lucas y Marcos. Pero como dije, aparecen aquí entre dos acontecimientos, ¿no? Pero ahí está el nombre de Jairo. Y sí, pero este Jairo tenía ciertas características paternales que urgen ver en un padre en estos días. Consideremos estas pequeñas, puede ser, características que podemos ver en Jairo. Jairo fue un padre con conciencia de familia. ¿Qué quiero decir con eso? Jairo fue un padre con conciencia de familia. Miren, ¿quién era Jairo primero? Dice la palabra aquí, Jairo dice que, versículo 41, era principal de la sinagoga. ¿Qué quería decir principal de la sinagoga? Quería decir que él estaba a cargo de todas las cosas que pasaban en la sinagoga. Él estaba a cargo de arreglar las cosas, de señalar las personas que van a hacer esto, que van a hacer esto otro. Si había personas que tengan que limpiar, pues él tenía que dirigir. Estaba a cargo de la administración. Eso es lo que hacían los principales de la sinagoga. Dependiendo de la sinagoga, había solamente uno en esa sinagoga. Pero si era una sinagoga muy grande, entonces había varios principales de la sinagoga, que en general estos estaban a cargo de la administración. Y no solamente se refiere al dinero, sino a todo lo que tenía que ver. Limpieza y todo. Cómo se iba a dirigir, hablando en los otros días del servicio, quién iba a leer las escrituras y todas esas cosas. O sea, él era una persona que tenía responsabilidades. Y por supuesto, él era una persona responsable, como cualquier otro puede ser no. Pero miren, con todo lo encontramos a él en el pasaje que estamos leyendo. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Encontramos a este hombre Jairo buscando al Señor Jesús. Pero miren, él buscaba al Señor Jesús no por una situación concerniente a la sinagoga o por una situación que él no entendía algo de las escrituras. No, él buscó al Señor por algo personal. Y cuando decimos algo personal, más exactamente dicho, porque tenía un problema de familia. ¿Y cuál era el problema de familia? Era su hija. Dice la palabra, su única hija. Y estaba enferma. Miren, y con lo responsable que él era, dejó a un lado sus responsabilidades. Fíjense, dejó a un lado sus responsabilidades para atender el asunto concerniente a la enfermedad de su hija. Hoy en día, por supuesto, sí, hay padres responsables, por supuesto. Ir al trabajo no es solamente la única responsabilidad, pero muchas veces nosotros, como padres, decimos que sí, tengo que trabajar. Mi hijo está enfermo, pero el trabajo no puede esperar. Yo tengo, y tú, a la esposa, tú tienes que hacer eso. Aquí Jairo nos está mostrando un aspecto de responsabilidad. Él como padre de familia fue a buscar, y seguramente digo yo, no dice la palabra, él seguramente fue a ver doctores y muchas otras personas que podían curar a su hija,
Él estaba preocupado por su hija. Y por eso vemos que va en busca del Señor. Mire, por favor, no venga a la iglesia solamente por cumplir. No. Jairo no fue a la sinagoga porque tenía que, sino que dejó lo que tenía que para hacer frente a la situación. No venga a la iglesia solamente para cumplir, venga para algo más grande, venga a buscar a llenarse del Señor, venga a dar de sí, venga a alabar al Señor, venga acá a decirle al Señor su necesidad. Pero venga a la casa del Señor de esa forma, no para cumplir, no para que le vean. Y aunque usted vaya solo a la iglesia, vaya y alabe al Señor, bendiga al Señor. El Señor se gozará que aunque sea usted solo, estése ahí. Y si nadie va, ni el encargado va, arrodíllese y alabe al Señor. Pero no por eso deje de ir. Es que no vinieron, yo creo que ahora no tampoco van a venir. No. Yo siempre digo que de mí no falte, asimismo que de usted no falte. Usted va a ser la única persona que será responsable delante del Señor cuando los libros sean abiertos. No un hermano, no su papá, no su mamá, usted solo. Entonces, y después de haber venido a la iglesia de esa forma, lleve la iglesia a su casa. ¿Cómo es eso? ¿Va a llevar el edificio a mi casa? No, es que la iglesia no es el edificio. La iglesia simplemente, en este caso el edificio es un medio donde usted viene a estar en coinonía con los hermanos. Pero que Él mismo es la iglesia, es el Señor Jesús mismo. Lleve la iglesia a su casa y enseñe a sus hijos. Enseña a sus hijos a vivir la vida de iglesia, la vida cristiana. Lo que el Señor le ha enseñado a usted, enseña a sus hijos. Lleve la iglesia a su casa. Llévela, por favor. Así tu familia crecerá en los caminos del Señor, para que su familia dependa siempre de su Dios y de su Señor. Lleve la iglesia a su casa. Muchos hoy día verdaderamente no son conscientes de las enfermedades sociales, espirituales y emocionales de nuestros hijos. Como decía, pensamos que como padre, sí, a mí me toca trabajar y yo tengo que llevar el alimento a mi casa, y eso está bien. Eso está bien. Pero ¿qué de mis hijos? ¿Cómo están ellos creciendo? ¿Cómo ocupan su tiempo? Usted pasa 8 o 10 horas en su trabajo, no sé cuánto tiempo. Usted no está en casa cuando ellos vienen de la escuela. ¿Qué hacen después? ¿Usted sabe si cumplieron las tareas? ¿Usted sabe qué grades ellos sacaron? ¿Usted sabe cómo va en matemáticas, en la lectura, en su escritura? ¿Se ha preocupado de eso? Miren, nosotros verdaderamente muchas veces
no somos conscientes de las enfermedades sociales, espirituales y emocionales de nuestros hijos porque estamos tan ocupados en otras cosas y hemos perdido la conciencia de familia. Muchas veces el varón llega a la casa cuando sus hijos están dormidos y se van cuando están todavía dormidos. Y los sábados y domingos, que son los días los días libres, pues tengo que encontrarme con tal persona, cuando lo mejor es ocupar el tiempo en familia. Mire lo que dice allá en Cantares capítulo 1 versículo 7. Capítulo 1 versículo 6, la segunda parte. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Me pusieron a guardar las viñas y la viña que era mía no guardé. ¿Qué significa eso? Sí, como un líder de mi iglesia, me puse yo aquí a dar consejos y no aconsejé de la manera apropiada a mis hijos. Miren, pero bueno, también otro aspecto entonces a Jairo lo vemos como un padre con conciencia de familia, porque él, a pesar de las obligaciones que tenía, dejó a un lado lo que tenía, sus responsabilidades, para hacer frente a una responsabilidad mayor que era su hogar, y dentro de su hogar su hija. ¿Y qué pasaba con su hija? Estaba enferma. Pero miren, también Jairo fue un padre que supo a dónde ir en las crisis de familia. Un padre que supo a dónde ir en las crisis de familia. Miren, Jairo supo ir a la fuente correcta. Cristo Jesús. Supo ir. Siendo un principal de la sinagoga, a este Jairo se lo podría identificar como una persona, ¿cómo lo podremos decir? Una persona como un religioso. Porque miren, si nosotros nos damos cuenta, ¿quiénes fueron los que entregaron a Jesús? ¿Quiénes fueron los que llevaron a la cruz a Jesús? No eran las personas religiosas, no eran los miembros del Sanedrín, no eran estos principales de la sinagoga. Tal vez no por ellos mismos con su propia fuerza, pero ellos incitaban a la muchedumbre a que hagan lo que debían de hacer. Crucifícalo, crucifícalo, y que sea su sangre, ¿qué era lo que dijeron? Sobre nosotros y nuestros hijos. Pero crucifíquenle. ¿A quién queréis que os soltemos? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la respuesta de todos fue, ¿qué? A Barrabás. Y seguramente, si usted no sabe quién era este Barrabás, era un asesino. ¿Y quién era Jesús? Pero ellos no lo querían entender, por supuesto. Ellos decían que se hace pasar por el Hijo de Dios. Y eso para ellos era más fuerte que ser un criminal. Y por supuesto, liberaron al criminal. Y estos como religiosos que eran, entre comillas, por supuesto, se los puede identificar como no seguidores de Jesús. Claro, si aún
si aún ellos decían que tenían como padre Abraham, pero ellos eran desconocedores de la verdad, y esta verdad era Jesús mismo. Entonces así podemos identificar a esta persona, a este Jairo. Pero a pesar de todas estas cosas, Jairo vino a Jesús. A pesar de todas estas cosas, Jairo vino a Jesús. Claro, en la palabra no dice lo que hizo Jairo, a dónde fue, a dónde trató, no menciona eso. Pero lo que menciona es que Jairo vino a Jesús. Hoy en día, nosotros como seguidores de Jesucristo y como padres cristianos que decimos ser, ante cualquier circunstancia adversa, nuestro primer contacto debe ser el Señor Jesús. Él no debe ser nuestra última opción, sino debe ser el Señor Jesús. El Señor Jesús. El Señor Jesús sigue obrando de la misma forma que obraba hace 2000 años. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero lamentablemente, hace 2000 años las personas que estaban al frente lo veían físicamente y algunos creían, otros no creían. Pero ahora nosotros no lo vemos. Y tal vez decimos, ¿cómo puedo creer en quien no veo? Pero todo es por fe. Y es lo que quiere el Señor, que tengamos fe y que creamos en Él. Porque Él sigue siendo el mismo que fue hace 2000 años. Si Él curó hace 2000 años a alguien, pues Él puede curarle a usted hoy día. Si usted está enfermo, eleva al Señor una oración. Si usted quiere orar por alguien y necesita que alguien sea salvo, por supuesto, por sus fuerzas, usted no lo podrá hacer. Las palabras que usted hable no convencerán, por supuesto. No porque usted no diga las palabras correctas, porque el Señor no nos ha llamado a convencer a nadie. Pero usted puede elevar una oración al Señor, ahora, mañana y todos los días, por esa persona, y decir: Señor, si está enfermo, cúralo. Si él necesita algo, Señor, por favor, cuida de él, bendícelo, protégelo. No necesariamente esta persona tiene que ser un cristiano hermano de nosotros. Puede ser que la persona por la que usted está orando no conoce al Señor, pero no deje de orar. Si usted está orando por su hijo que no conoce al Señor, pues manténgase orando y pidiéndole al Señor. ¿Quién sabe si el Señor, aunque no le use a usted como una persona que le hable, que tenga contacto con, en este caso, su hijo o esta otra persona, Él utilizará a alguien? Pero las oraciones suyas hicieron que el Señor utilice a alguien para que esta persona vaya y hable con esta persona que usted, por la cual está orando. No deje de orar. No deje de orar, mis hermanos. Miren, además Jairo se acercó a Jesús de la manera correcta. Como dije, con seguridad Jairo era miembro de una de las sectas de ese tiempo. Ustedes conocen la secta de los fariseos, la secta de los saduceos. Y estas sectas, aunque a pesar de que
hablaban con Jesús y le hacían preguntas y Jesús les respondía de una forma correcta. Sin embargo, ellos no creían en Jesús. Ellos eran conocedores de la ley, la cual guardaban celosamente. Y como dije anteriormente, ellos tenían como padre a Abraham. Y decían: Abraham es nuestro padre. Y Jesús les dice allá en Juan capítulo 8, versículo 39, les dice: si verdaderamente fuereis hijo de Abraham, ustedes me escucharíais. Así es lo que 8:39. Respondieron, le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme. Fíjense. Y claro, estas personas poco o nada ponían atención a las enseñanzas de Jesús, por supuesto, las cuales ellos a veces las consideraban contrarias a las enseñanzas de la ley mosaica. ¿Por qué? Claro, porque ellos, de acuerdo como ellos querían, interpretaban las Escrituras. El ejemplo que da Jesús allá, que dice que un fariseo y un publicano fueron al templo a orar. Y mientras el publicano decía: Señor, sé propicio a mi pecador, el otro decía: gracias te doy, Señor, porque no soy como las demás personas. Yo doy mis diezmos, hago esto otro, y no soy como ese publicano que está ahí. Y mientras tanto el publicano decía: sé propicio a mí, oh Dios, que soy un pecador. Así eran los fariseos. Y por eso el Señor les decía: sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Por supuesto, nosotros no podemos utilizar a decir a una persona: no seas un fariseo. El Señor Jesús lo decía porque Él era Jesús. ¿Nosotros quiénes somos para llamar a los demás fariseo? El Señor nos ha llamado a amar a los demás, a pesar de, no por lo que son, sino a pesar de cómo son. Porque nosotros también, de alguna manera o de otra, fallamos. Pero gracias sean dadas al Señor, que Él tiene misericordia de nosotros, por supuesto. Pero miren, pero a pesar de todo lo que podríamos pensar del Jairo, Él viene y dice, ¿qué dice la palabra? Versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, dice. Él vino de la manera correcta y se postró a los pies de Jesús. Y el postrarse a los pies de Jesús nos da a entender de que Él vino con un sentido de humildad. ¿No es cierto? Porque ¿quién que viene y se postra delante de uno? ¿Quién viene? ¿No será alguien uno que demuestra ser siervo? Antes lo hacían así. Los siervos lo hacían, se postraban. Y miren, inclusive en la palabra, cuando alguien vio a un ángel, le dijo, se postró delante. No, mira, no te postres delante de mí. Yo soy un consiervo tuyo. No. Pero él, delante de Jesús, mostró, por supuesto, humildad. Así como también él reconocía de la autoridad y el poder de Jesús, lo cual le llevó a entender que Jesús podía atender su petición. Miren, él llegó a entender de alguna forma de que Jesús era quien era. Y porque entendió, vino y se postró delante de Jesús. Y porque él entendió, le llevó a entender, como dije, que Jesús podía atender su petición. Pero
que de nosotros. ¿De qué forma venimos al Señor? ¿De qué forma? ¿Venimos como alguien quien dice merecerse ser oído? ¿O venimos delante del Señor como alguien que busca de misericordia? ¿Cómo venimos? Pero la humildad y la sencillez nos llevarán a postrarnos delante del Señor, buscando de su misericordia. Porque al fin y al cabo entendemos de que no somos merecedores de nada. Y el tener misericordia, el que pide misericordia, entiende que no es merecedor de nada. Y por eso viene y pide misericordia. Porque entiende que no se merece nada. Y nosotros seremos merecedores de algo. Pero sin embargo hemos alcanzado misericordia a través de creer en el Señor Jesús. Asimismo, entonces Jairo se acercó de la manera correcta, pero también Jairo supo pedir de la manera correcta. Él supo pedir de la manera correcta. Dice en el mismo versículo 41, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba. ¿Qué es un ruego? Una súplica. Como que dice, por favor, mira, yo sé que, pero por favor. Yo sé que esto, pero por favor. Véalo como cuando usted está en una gran necesidad y usted no sabe qué hacer, cómo hacer, y usted se encuentra con otra persona que esta persona tiene las posibilidades de ayudarle. Y usted, sin saber cómo ni qué, porque así está, viene y le dice, por favor, ayúdame, necesito esto. Por favor, yo no puedo, pero tal vez tú sí puedes. Y le ruega. Viene Jairo y postrándose le rogaba a Jesús. Le rogaba a Jesús. Entonces, miren, teniendo Jairo la posición que tenía, ¿era qué? ¿Qué es lo que dice? Era un principal de la sinagoga, estaba al frente de la sinagoga. Con seguridad, él había tratado de muchas otras formas el que su hija sea sanada. Y con seguridad, como dije anteriormente, trató con doctores, medicinas y muchas otras cosas. Pero ¿qué padre no hace lo posible por su hijo? ¿Qué padre? Mira que acá este doctor me han dicho que es muy bueno y usted ni siquiera lo conoce, pero usted es padre, usted es madre y voy a tratar. Quizá el Señor tenga misericordia y a través de este doctor mi hijo, mi hija sea sano. Voy a tratar. ¿Qué padre no trata de hacer eso? Entonces, pero tal vez este Jairo escuchó acerca de Jesús. Ya les dije más o menos quién podía haber sido Jairo. Alguien que no conocía, por supuesto, nada del Señor Jesús y que lo consideraban a Jesús como un charlatán. Pero de alguna forma este Jairo, su corazón llegó a entender que Jesús era el único que podía ayudarle. Y sí, viene y reconoce el poder de Jesús y entendiendo que el Señor era el único que podía sanarle, vino a él y le rogó. De rodillas le rogó por su hija. Miren, es necesario que al venir delante del Señor adoptemos la actitud correcta y con súplicas pidamos al Señor misericordia. Allá en el Salmo 53, versículo 18, ¿qué es lo que dice el salmista? ¿Qué es lo que dice el salmista? 53, 18 dice que
Tú, oh Señor, no desprecias a un corazón quebrantado. Así dice 53:18. Dice 17, perdón. Perdón, 51 es 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Señor. Aprendamos misericordia para poder enseñar a nuestros hijos a actuar con misericordia. Aprendamos a ser misericordiosos. Y si a usted, miren, si a usted le están, usted está batallando y siempre le afligen y siempre hablan contra usted y siempre le humillan, no pague con la misma moneda. Tenga misericordia. A usted seguramente, por supuesto, a nadie le gusta que le humillen, a nadie le gusta que le insulten, a nadie le gusta que le traten mal. Pero el Señor nos está seguramente enseñando algo. Sea paciente. No responda con el mismo insulto. Y seguramente el Señor le está enseñando a usted a ser misericordioso. Porque seguramente más tarde, allá, a la vera del camino, usted tendrá que usar de misericordia para con los que le apuntan el dedo ahora, para con los que le insultan ahora, para con los que le humillan ahora. Y usted debe, por supuesto, responder con la misericordia que usted ha aprendido. Mis hermanos, es duro, yo sé, es duro. El hombre, nosotros humanos, así no podemos hacerlo. Se necesita, por supuesto, el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros para que nos ayude a aprender a ser misericordiosos, para que nosotros también enseñemos a nuestros hijos a ser de esa forma. Y miren, Jairo podía haber ido a otras partes. Su condición económica, su posición social, su religión se lo permitía. Pero miren, pero fue ante el que todo lo puede, Jesús el Señor. Él fue allá. Hoy día, ¿cómo resuelvo los problemas familiares? ¿Cómo resuelvo las desavenencias con mi esposo, con mi esposa? ¿Qué consejo doy a mis hijos en situaciones que tienen que enfrentar? ¿A quién acudo en busca de consejo? Si digo ser cristiano, seguidor de Jesús y conocedor de la palabra, es necesario que venga a los pies de Jesucristo en busca de la ayuda correcta. Juan 6:35, ¿qué es lo que nos dice? Juan 6:35 y a 37 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Pero muchas veces, lamentablemente, nuestra última opción es Jesucristo, cuando Jesucristo debería ser nuestra primera opción. No el hermanito tal, no la persona tal, sino Jesucristo. Y Jesucristo, el Señor mismo, le dirigirá a que usted hable con la persona correcta. Pero venga delante de Jesucristo primero y déjese guiar por Él. Si nosotros
hacemos de otra forma, por supuesto nosotros fracasaremos. Y finalmente, lo más importante es que Jairo él fue un padre que llevó a Jesús a casa. ¿Qué llevan muchos padres hoy día a casa? Muchos padres, sí, la mayoría y todos llevan dinero, sí, eso es bueno, pero también llevan violencia, vicios, maltratos, infidelidad. Todo eso llevan y muchas otras cosas. Como padre temeroso de Dios que dice ser usted, lleve a Jesús a su casa, pero mire, no lo lleve como un invitado, no lo lleve como una persona importante, no lo lleve como alguien especial. Jesucristo es especial, sí, es importante, sí, pero no lo lleve como un invitado, como una persona especial. No lo lleve de ninguna de esas maneras. Lleve a Jesús a su casa como el dueño de su hogar. Lleve a Jesús como el Señor de su hogar. Lleve a Jesús a su hogar como el Rey. De esa manera estaremos dando al Señor el sitio que Él está buscando en su hogar. El ser el Rey, el ser el Dios de su hogar. No. Miren, el invitado o la persona importante viene un momento y sí pasa un momento alegre, pero se va. Pero el dueño del hogar, el Rey del hogar, se quedará en casa. Se quedará para siempre. ¿Qué dice Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Qué es lo que dice? Yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. El que quiere y me abre, yo entraré y cenaré con él. Es lo que dice. Jesucristo está siempre esperando de que usted le abra la puerta de su corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren, Jairo llevó a Jesús a casa. No llevó muerte, llevó vida y vida en abundancia. Porque el tener a Jesús en nuestro hogar como dueño y Señor de nuestro hogar implicará que todo lo que ocurra dentro de su hogar será guiado por el Señor. Implicará que la paz reinará en su corazón porque Jesús es paz. Implicará que todo lo que se hace dentro de esa casa se lo hace por amor porque Jesús es amor. Jesús es amor, ¿no es cierto? Entonces, hoy día en muchos hogares reina la discordia, la decepción, la falta de amor, el orgullo, la satisfacción personal. Y miren, ante estas circunstancias se preguntan, ¿por qué no podemos ser felices como otros hogares son felices? La respuesta es simple y sencilla, es porque falta a Jesús en su corazón y por ende en su hogar. Jesús no está presente ahí, porque si Jesús estuviera presente en su vida y en su hogar, sí habrá discusiones, pero el Señor mismo se encargará de apaciguarlas. Sí habrá muchas cosas, pero el Señor mismo hará su trabajo porque la palabra es meditada, es leída en cada hogar, porque también diariamente me acerco al Señor pidiendo perdón por todas las cosas y circunstancias que hayan pasado en mi vida, por supuesto. Sí, lleva a Jesús a tu hogar para que la paz y la felicidad reine en tu hogar. Pero llevar a Jesús a casa presenta desafíos. Miren, sí, con lo que estábamos leyendo, el pasaje que leíamos, Lucas 8, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? Y mientras iba, la multitud le oprimía. Él principió a ir a la casa
de Jairo, pero la multitud le oprimía, dice. Inclusive se detiene Jesús para ser sanado, porque una mujer le detiene para ser sanado. Y en esas circunstancias, mientras sana a la mujer, su hija muere. ¿Y para qué pasó esto? Para que Jesucristo sea glorificado y bendecido. Para eso sucedió esas cosas. Jesús sabía lo que hacía. Inclusive la propia familia. Un familiar le dice: no molestes más al maestro. Allí en el versículo 49 dice: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, ya no hay nada que hacer. Y también otra circunstancia, problemas sin solución. Sí, ya no hay solución. Tu hija ha muerto. Mira, ya no molestes. ¿Para qué estás perdiendo tu tiempo? Pero miren, y claro, esta noticia a cualquiera le podría haber desanimado, pero no. Jairo tenía que hacer para lo que él salió a buscar a Jesús. Puede ser que al traer a Jesús a tu hogar, muchas cosas pasen. Tus amigos te señalen, se burlen de ti, te menosprecien, te aparten, pero sé valiente. Lleva vida verdadera a tu casa, lleva a Jesús a tu hogar y vive una vida de victoria. Pero miren, contra todo, Jairo llevó a casa a Jesús. Él hizo lo que él tenía que hacer, lo que el padre tenía que hacer, lo que un padre tenía que hacer, en este caso, llevar a Jesús a su hogar. Y el resto quedaba en manos de Jesús. A pesar de que le dijeron: mira, tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro, él de todas maneras le llevó a Jesús a su casa. Él cumplió. Y como dije, el resto estaba en manos de Jesús. Asimismo, mira, lleva al Señor a tu casa. Lleva a tu hogar y deja que el Señor Jesús tome control de tu hogar. El dinero no es una solución, regalos no es una solución, los bienes materiales no son ninguna solución. Ningún bien material será una solución para que en tu hogar haya paz, para que en tu hogar haya tranquilidad. La paz, la felicidad no se compra con bienes materiales. No se compra con eso. La paz y la felicidad es el resultado de traer a Jesucristo el Señor a tu hogar y dejar que Él gobierne en todas las áreas de tu vida en tu hogar. Pero miren, finalmente, ¿qué implicará? Y con esto termino. ¿Qué implicará traer a Jesús a tu hogar? ¿Qué implica traer a Jesús al hogar y dejar que Él sea el Señor de tu hogar? Implica que cada día preguntarás al Señor qué hacer. Implica que debes seguir las instrucciones que Él te dé, y esas instrucciones están aquí en la palabra. Así como lo menciona Pablo acá en Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 17. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Esa es la forma como nosotros debemos vivir en nuestro hogar. Esa es la forma. Sí, como conclusión, los tiempos en que vivimos son verdaderamente tiempos de muerte y nuestros hijos tienen que vivir en ese tiempo lleno de riesgos. Pero miren la historia de un niño, rápidamente. La historia de un niño que viajaba en un avión solo entre gente adulta. Ahí estaba él tranquilo. Cuando de pronto llamó la atención de un adulto que le había visto por todo ese tiempo y le dijo: mira, si no te has dado cuenta, ha habido turbulencias, ha habido relámpagos, ha habido lluvia y todo. Y en cierto modo, casi todos estamos nos sentimos con un poco de temor. Pero a ti yo te veo que estás tranquilo y sin ningún temor. ¿Te has dado cuenta que vamos en un avión? ¿Te has dado cuenta de todas esas cosas que han pasado? Entonces el niño responde: ¿por qué habría yo de tener temor si mi papá es el piloto del avión? Miren, así nuestros hijos deben de tener esa seguridad de que su Padre les guía, les ayuda, les protege, y no que tengan dolor, inseguridad, temor, desconfianza. Si usted quiere ser un padre como Jairo, tenga conciencia de familia, sepa a quién acudir en medio de las crisis, y todos los días, por favor, cada día, lleve a Jesús a su hogar. Que el Señor les bendiga. Padre, te glorificamos y bendecimos, Señor, tu santo nombre. Gracias te damos, oh Padre, por esta tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu el que obre en nuestros corazones y que nos ayude a vivir tu palabra. Porque es en el bendito nombre de Jesucristo, el Señor, que suplicamos estas cosas. Amén.